Pero aquí el hijo pródigo no tenía tantos años para haber olvidado a su padre y cómo se vivía en casa de su padre. Entonces, volviendo en sí, quizá recordando lo que había sido implantado en su corazón, quizá por causa de lo mal que le estaba yendo, tuvo que prácticamente estar tendido en el suelo, quizá para entrar en razón. Cualquiera de las opciones pudieron haber sucedido en este hombre, pero el hecho es de que él recordó cosas buenas que habían sido implantadas en su mente y en su corazón. Fíjese cómo el hijo pródigo dice, de acuerdo a la parábola, volviendo en sí, es decir, entrando en razón, cambiando su manera de pensar, al menos tenía la iniciativa o estaba iniciando pensar de una manera diferente. Acuérdese que arrepentimiento es cambiar de manera de pensar. Ahora, en el griego, si usted piensa en ser matemático y el día de mañana dice, no, mejor no quiero ser matemático, ahora quiero ser filósofo. Usted está cambiando de manera de pensar y esa palabra en el griego se puede utilizar. Pero el arrepentimiento bíblico es cuando la benignidad y la bondad de Dios se manifiestan y el hombre pecador la conoce y entonces decide dejar, menospreciar la vida de maldad y de perversidad y de pecado por seguir una vida de bendición en Cristo Jesús. Bien, entonces volviendo en sí, estamos en el versículo 17, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Este joven, podríamos decir que pensó, eh, digamos, justamente, o pensó de manera correcta. Porque ningún pecador, por causa de su pecado, al reconocer su pecado y al reconocer la condición de pecador, puede decir que merece algo. Y este es el principio de poder recibir la gracia de Cristo. Porque aún nosotros que fuimos perdonados y que abrazamos el perdón por causa de creer en Jesús y en su obra terminada, recuerde, Cristo murió no solo por los pecados de nosotros, sino por los pecados de todo el mundo. Pero la diferencia está en que como murió por los pecados de todo el mundo y por nuestros pecados, pero nosotros abrazamos la verdad del Evangelio a través de creer que Él lo hizo y que lo hizo para favorecernos y justificarnos. Y hemos abrazado y creído en su obra terminada, completa y perfecta y en su nombre y en su propósito. Y por eso hemos sido bendecidos con lo que Él hizo. Pero hay muchos allá afuera, todos los que no conocen a Cristo, que están esperando por nosotros, que no han sido bendecidos, aunque ya fueron perdonados. Amén. Así es que este hombre pensó correctamente porque ni siquiera nosotros que hemos abrazado la verdad merecemos nada. Aunque nuestro espíritu es perfecto, porque Dios hizo una creación perfecta en nosotros y la tercera parte de nosotros es perfecta y hasta con Cristo y nunca dejará de ser así. Pero como hombres y de acuerdo a nuestros hechos y por haber nacido destituidos de la gloria de Dios en pecado, no somos dignos. No somos dignos absolutamente de nada. Y este muchacho pensó bien de sí mismo. Voy a ir a la casa de mi padre y le voy a pedir, conociendo que en la casa de mi padre hay bondad y benignidad, aunque este hijo sabía lo bien que se vivía en la casa de su padre, no apeló a la buena manera de vivir de su padre ni de su hermano. Pero él dijo, yo no soy digno. Y al menos voy a solicitar que me hagan vivir como alguien que no es digno de vivir como padre e hijo, pero que me hagan al menos digno de vivir
como esclavo. Y dijo este hombre, se levantó, el versículo 20, y fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Nosotros podemos sentir compasión por los demás creyentes. Nosotros podemos sentir compasión por los que no conocen a Dios. Podemos tener misericordia y compasión de ellos. Pero no podemos simpatizar con su manera de pensar. Cuando hay un creyente que no conoce la verdad de Cristo, que no conoce que ya ha sido bendecido, que no conoce que es una nueva criatura en Cristo, que no conoce que a través de la fe se puede apropiar de todo lo que ya nos fue concedido por gracia en Cristo Jesús. Cuando un creyente no conoce su posición de justicia, tú y yo podemos tener compasión de él, pero no podemos simpatizar con su manera de pensar. Porque ese creyente necesita renovar su mente. Ese creyente necesita ser transformado. Necesita cambiar su manera de pensar. Necesita arrepentirse de su religiosidad o de su necedad o de su humanismo o de su filosofía para pensar como la palabra del Evangelio nos llama a pensar. Así es que el padre tuvo misericordia y compasión de su hijo, pero no simpatizó con la actitud o con la manera de vivir del hijo.